Hola amigos, la importancia de Star Wars. Bueno, sí, nos estamos refiriendo a la película La Guerra de las Galaxias del cineasta George Lucas. ¿Cuál es la importancia de Star Wars? Bueno, cuando uno le pregunta a la gente sobre cuál es su película favorita de todos los tiempos, digamos que preguntarle a personas de una determinada edad, digamos de unos 30 años, 40 años para arriba, nos van a dar dos respuestas. Generalmente nos dicen, no, pues mi película favorita y la película más importante de todos los tiempos es El Padrino, de Francis Ford Coppola. Y si uno le pregunta a otras personas, le van a decir La Guerra de las Galaxias. ¿Cuál es la importancia de Star Wars para la cultura contemporánea y para la cultura occidental? Bueno, recordemos que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam a principios de los años 70, pues Estados Unidos estaba convulsionada por el escándalo Watergate, por esa misma derrota que tuvieron los norteamericanos en Vietnam. Vietnam era un país pequeño del sureste asiático y pues fueron derrotados prácticamente por un ejército mínimo, pero fueron derrotados. Después de haber sido triunfadores en la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos venía con una senda ganadora hasta cuando perdieron en Vietnam. El escándalo Watergate, todo el tema de las guerras en Medio Oriente, la guerra del Yom Kippur, la crisis del petróleo. Entonces Estados Unidos venía en una especie como de, yo no diría decadencia, pero venían con un ánimo bastante bajo. Y eso se expresa en el arte. Entonces, en una especie de catarsis. Entonces hubo dos formas de hacer catarsis con el arte. Por un lado, las películas de mafiosos, las películas de gángsters, las películas de la mafia italoamericana y las películas de Francis Ford Coppola. En este caso, pues la más célebre es El Padrino. Están las películas también de Martin Scorsese, por ejemplo, Goodfellas, bueno, Taxi Driver, las películas de Brian De Palma, que mostraron un poco esa decadencia de la sociedad norteamericana y pues qué más importante que mostrar la decadencia de la sociedad norteamericana que el mundo de la mafia, que yo creo que es lo más degradante que tiene el mundo capitalista. Y por otro lado estaban las películas que algunos llaman de infantilismo, de ciencia ficción infantilizada. Apareció una película a finales de los 70 de un joven director llamado Steven Spielberg, con una película llamada Encuentros cercanos del tercer tipo, donde muestra un encuentro con los extraterrestres. Pero ya no son los extraterrestres pavorosos, terribles, que vienen a destruir la Tierra, sino son unos tipos hasta simpáticos. Entonces muestra otro tipo de extraterrestres. Y posteriormente con la película E.T. el extraterrestre ya a principios de los años 80. Y aparece otra película con otro cineasta llamado George Lucas, que es Star Wars, una película ya de ciencia ficción a finales de los 70 y tiene un nombre muy importante, Una Nueva Esperanza. Y yo pienso que Star Wars le dio una nueva esperanza a los Estados Unidos. Alguien diría, bueno, no sea tan exagerado, pero es así. Star Wars, pues, es una combinación de cosas, es una combinación, pues, George Lucas se basó en gran parte en la novela Duna de Frank Herbert, pero se basó en las leyendas artúricas. Entonces, si uno hace un símil entre las leyendas artúricas y la Guerra de las Galaxias, podríamos decir que, por ejemplo, Merlín es Yoda y Obi-Wan Kenobi, podemos decir que el rey Arturo es Luke Skywalker, podemos decir que Palpatine es pues la bruja Morgana, en fin, digamos que esas leyendas artúricas las adopta George Lucas para la nueva película de ciencia ficción La Guerra de las Galaxias. Y yo pienso que le devuelve un poco la esperanza a los Estados Unidos. Es muy curioso porque todos estos directores de esa época, Francis Ford Coppola, Scorsese, Brian De Palma, George Lucas, Steven Spielberg, eran amigos. De hecho, todos más o menos vivían en California, aunque algunos no. Por ejemplo, pues Martin Scorsese vivía en Nueva York, donde él tenía su sede principal, pero pues California era pues la sede de Hollywood. Entonces ellos se hablaban entre sí. Y curiosamente,
George Lucas, cuando fue a estrenar La Guerra de las Galaxias, él le mostró una maqueta de la película a sus más importantes amigos cineastas. A todos ellos los invitó y les mostró una maqueta de lo que iba a ser la película, y nuevamente armada de una manera muy precaria, no era la producción definitiva. Y hubo dos opiniones sobre la película, la de Steven Spielberg y la de Brian De Palma. Brian De Palma le dijo a George Lucas: tu película va a ser un completo fracaso, porque la gente no quiere ese tipo de películas, la gente está cansada de la política, la gente quiere hacer catarsis, la gente quiere películas de mafiosos, de gángster, de bala, de bueno, y esa película no te va a funcionar. Es una película demasiado infantil, demasiado inmadura. La gente no quiere eso. Eso le dijo Brian De Palma, el célebre director de la película Scarface. Y estuvo otra opinión que le dio otro director a George Lucas, que fue Steven Spielberg. Steven Spielberg le dijo: viejo, tu película va a ser un éxito. Tu película la va a romper, va a ser una película sumamente exitosa, va a ser probablemente una de las películas más importantes de la historia del cine. ¿Quién tuvo razón? Spielberg. Sin embargo, Brian De Palma le dio un consejo a George Lucas. Le dijo: mira, tu película no va a ser exitosa, pero te doy un consejo. Y es que al principio de la película tú pongas como una historia, como que como que tú ubiques al espectador como con una leyenda, donde tú le digas a la gente en qué se ubican, en dónde están, qué es lo que está pasando, para que el espectador se ubique. Entonces ustedes se han visto que en las películas de Star Wars al principio aparece una leyenda como episodio tal, no sé qué, y aparece como la historia, un resumen de la historia y va ascendiendo. Eso se lo aconsejó Brian De Palma a George Lucas. La película pues obviamente se volvió un éxito tanto en taquilla y como en el mundo de la cultura pop de los años 70, 80, 90. Star Wars se convirtió en las películas más taquilleras de la historia del cine, pues ya van tres trilogías. Contemporáneamente los derechos de la película, de la franquicia, la compró Disney, y pues realmente se ha convertido pues en una película sumamente importante y muy importante para Estados Unidos, porque le devolvió esa esperanza a los Estados Unidos. Después ya en los años 80 llegó la presidencia de Ronald Reagan, que fue, como dicen, que fue más que un presidente, pues era un ex actor de Hollywood, que fue gobernador de California. Entonces él ya habló de convertir a Estados Unidos nuevamente en una nación importante. Pues implementó una serie de reformas que algunos llaman pues neoliberales, pero lo más importante es que le cambió la mentalidad a los estadounidenses, que venían un poco con ese ánimo un poco bajo por los escándalos de los años 70, la pérdida de la guerra de Vietnam, y la Guerra de las Galaxias también retorna un poco a esas ideas anglosajones de las leyendas de Camelot, de leyendas artúricas, un poco de la magia y yo no diría de la hechicería, pero sí de la fantasía, un poco que tanto nos importa a los seres humanos. Y eso a veces nosotros los seres humanos necesitamos esa magia y esa fantasía, retornar a ese mundo idílico para salir adelante. A veces nos toca recurrir a la ficción, a la fantasía, para sobrellevar los problemas. Esa es la gran importancia del cine, de la literatura, del arte, que es la de volvernos ánimo, valores, la de hacernos mirar el mundo con optimismo, con esperanza. Y así se llamó la primera película de George Lucas de la Guerra de las Galaxias, se llamó Una Nueva Esperanza. Tal vez hoy en día volvamos a necesitar una nueva esperanza. Y ese es uno de los grandes aportes del cine. Obviamente El Padrino, pues una superproducción también muy importante. De hecho, una serie que salió en uno de los canales de streaming donde contaban cómo se hizo El Padrino. Yo prefiero La Guerra de las Galaxias que El Padrino, pero vean esa serie de cómo se hizo El Padrino para que se mueran de la risa. Son 10 capítulos, pero ustedes no paran de la risa. En serio que sí. Bueno, la importancia de Star Wars. Chao muchachos, que estén bien, que la fuerza los acompañe.